Hay casos que empiezan como una denuncia por desaparición y acaban convirtiéndose en una de las tragedias familiares más espantosas que se recuerdan. Hoy vamos a reconstruir la cronología del caso de la familia Watts. Seguiremos los hechos paso a paso para entender cómo se fue tejiendo este terrible engaño. Papá. No. Uf. Estas son las últimas y escalofriantes palabras de una niña de 4 años a su padre. Son, sin duda, el corazón de esta historia. En los próximos minutos vamos a desglosar la línea temporal que llevó a este momento que es simplemente inimaginable. Bueno, pues vamos allá. Nos situamos en Frederick, Colorado. Es la madrugada del 13 de agosto de 2018 y una familia de 4 miembros está aparentemente a punto de desaparecer sin dejar ni el más mínimo rastro. Aquí tenemos la cronología de esas primeras horas que son clave. Shannon llega a casa poco antes de las 2 de la mañana de un viaje de trabajo. Su marido Chris sale hacia el suyo unas 3 horas después. Todo parece normal, ¿verdad? Pues no, porque para mediodía ya han saltado todas las alarmas. Y la voz de alarma la dio su amiga Nicole. Resulta que Shannon, que estaba embarazada de 15 semanas, tenía una ecografía esa mañana. Al ver que no se presentaba y que no respondía al móvil, su amiga intuyó que algo muy malo estaba pasando y llamó a la policía para que fueran a la casa a ver qué ocurría. Ahora la historia da un giro. Pasamos a ver la reacción pública de Chris Watts, porque mientras la investigación empezaba a moverse, él se ponía delante de las cámaras, creando una fachada que, como veremos, no tardaría nada en venirse abajo. Con una desesperación que parecía totalmente real, Chris concedió entrevistas a las noticias locales, rogando por el regreso de su mujer y sus hijas. Daba la imagen de un marido y padre angustiado, y claro, su historia enganchó a todo el país. Y es justo aquí donde la cronología de este engaño se vuelve evidente. El contraste entre esa cara pública que mostraba, la del hombre destrozado ante las cámaras, y la frialdad de sus acciones en privado, es que es simplemente brutal. Mientras pedía que volvieran, ya estaba construyendo una vida sin ellas. El mismo día de los asesinatos, Chris no estaba buscando a su familia, no. Estaba planificando un futuro sin ellas. Llamó para dar de baja a las niñas de la guardería, empezó los trámites para vender la casa y siguió en contacto con la mujer con la que tenía una aventura. Acciones frías, calculadas y, desde luego, muy contundentes. Como era de esperar, la fachada de Chris Watts no aguantó mucho. La investigación policial avanzó a una velocidad de vértigo y su historia empezó a hacer aguas por todos lados. En menos de 24 horas, la magnitud del caso era tal que las autoridades estatales y federales tuvieron que involucrarse. La desaparición de una madre embarazada y 2 niñas pequeñas era, por supuesto, de máxima prioridad. A ver, el punto de inflexión llega el 15 de agosto, solo 2 días después de la desaparición. Para entonces, la policía ya sabe que Watts miente sobre su matrimonio feliz, porque han descubierto que tiene una relación con una compañera de trabajo. Ese mismo día se somete a un polígrafo y lo suspende estrepitosamente. Tras el desastre del polígrafo, Watts ofrece una primera confesión, pero era una mentira muy bien calculada. Admitió haber matado a Shannon, sí, pero solo, según él, en un arrebato de ira después de descubrir que ella había asfixiado a sus hijas. Era un intento desesperado de presentarse como una víctima que reacciona, no como un aniquilador de familias. Al día siguiente, el 16 de agosto, su mentira quedó completamente destrozada con el hallazgo de los cuerpos, y los detalles eran espeluznantes. Shannon enterrada cerca, sus hijas, Bella, de 4 años, y Celeste, de 3, sumergidas en tanques de petróleo. La autopsia revelaría más tarde que tuvieron que forzar sus cuerpos a través de unas aberturas de apenas 20 centímetros. Y pasamos ahora al clímax de esta cronología, la confesión completa. Meses después de su condena, Chris Watts finalmente contó toda la verdad desde la cárcel. Agentes del FBI y de la Policía de Colorado le visitaron en la prisión de Wisconsin a la que fue trasladado. Y durante 5 horas relató sin tapujos los detalles de lo que realmente ocurrió aquella mañana. Admitió haber asesinado a Shannon en su dormitorio después de una discusión sobre su amante. Pero la parte más terrible de su confesión fue que sus hijas, Bella y Celeste, todavía estaban vivas cuando metió el cuerpo de su madre en la camioneta. Durante el trayecto de 45 minutos hasta el yacimiento, las niñas presenciaron todo el horror. Una vez allí, asesinó a la más pequeña, Celeste, en el asiento de atrás, usando su propia mantita para asfixiarla. Todo mientras su hermana mayor observaba. Y esta es, quizá, la parte más desgarradora de toda la confesión. Las palabras de una niña de 4 años, consciente de su destino, preguntándole a su padre si la iba a matar igual que a su hermana pequeña. Según su propio relato,
Después de la pregunta de Bella, procedió a asfixiarla a ella también con la misma manta. Dijo que ella luchó y después arrojó sus cuerpos a los tanques de petróleo. Tras la confesión completa, la fase final de esta cronología es la resolución judicial y, bueno, el intento de dar un contexto a un acto tan incomprensible. Para evitar la pena de muerte, una decisión que la familia de Shannon apoyó porque no quería más muertes, Chris Watts se declaró culpable de todos los cargos. Esto incluía múltiples cargos de asesinato, uno por el hijo que no llegó a nacer, Nico, y los cargos por ocultar los cuerpos. El 19 de noviembre de 2018 se dictó la sentencia. 5 cadenas perpetuas, 3 de ellas consecutivas, lo que asegura que nunca saldrá de prisión, además de otros 84 años adicionales por los demás crímenes. Psicológicamente, un crimen así tiene una clasificación muy específica. Los expertos definen a Watts como un aniquilador familiar autopreservador, y esto es clave para entender el porqué. No se trata de un arrebato de ira o un brote psicótico. Es un acto calculado, donde el asesino ve a su propia familia no como personas, sino como un obstáculo para alcanzar un objetivo. En el caso de Watts, el objetivo era una nueva vida con su amante, libre de responsabilidades. Para este perfil, la familia se convierte en un problema cuya solución más directa, en su mente retorcida, es la eliminación. Y con esto cerramos esta cronología del engaño. La pregunta final que nos queda en el aire es profunda y desde luego perturbadora, porque más allá de los hechos, de la línea de tiempo y de las confesiones, nos enfrentamos a un abismo en la psicología humana que sigue siendo muy difícil de comprender